Este video tiene como propósito ofrecer una comprensión clara y crítica de la pedagogía decolonial en contraste con las pedagogías hegemónicas. A través del análisis de sus principios, metodologías, procesos de evaluación y aportes en distintos contextos, se busca generar una reflexión sobre su relevancia en América Latina y otras regiones. Además, se presentarán las propuestas de sus principales representantes para profundizar en sus enfoques y aplicaciones. Está dirigido a estudiantes y docentes de educación superior, investigadores en pedagogía crítica y decolonial, y personas interesadas en teorías educativas alternativas que desafían las estructuras coloniales del conocimiento. También puede ser útil para activistas, educadores comunitarios y profesionales de la educación interesados en enfoques pedagógicos más inclusivos y contextualizados. Principios de la pedagogía decolonial. La pedagogía decolonial surge como una crítica a la educación tradicional eurocéntrica y busca transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sus principios fundamentales incluyen: 1. Decolonizar el conocimiento. Cuestiona la hegemonía del conocimiento occidental y promueve saberes indígenas, comunitarios y locales. Reconoce diversas formas de conocer y aprender más allá de la lógica científica dominante. 2. Crítica al colonialismo epistémico. Analiza cómo las estructuras educativas reproducen relaciones de poder coloniales. Busca desmontar narrativas que refuerzan la idea de superioridad cultural de Occidente. 3. Educación situada y contextualizada. Valora los conocimientos y experiencias de los estudiantes en su contexto sociocultural. Propone una enseñanza que responda a las realidades locales y problemáticas sociales. 4. Interculturalidad crítica. No se limita al reconocimiento superficial de la diversidad cultural, sino que promueve el diálogo horizontal entre saberes. Busca generar relaciones de respeto y aprendizaje mutuo entre culturas. 5. Reivindicación de la identidad y la memoria histórica. Fomenta el reconocimiento y la valoración de las ideas culturales oprimidas. Recupera historias silenciadas por el discurso colonial para reconstruir la memoria colectiva. 6. Aprendizaje basado en la comunidad. Privilegia metodologías colaborativas y participativas que involucren a las comunidades en los procesos educativos. La educación no se centra solo en la escuela, sino que se expande a la vida cotidiana y el entorno social. Procesos de evaluación. Los argumentos alternativos sobre la evaluación escolar en el contexto de la diversidad social y cultural, desde una perspectiva decolonial, como una forma de contrarrestar la concepción occidental de la evaluación escolar en contextos indígenas e interculturales. Identifica los requisitos metodológicos del proceso de evaluación escolar en el contexto de la diversidad social y cultural, y las potencialidades metodológicas de la evaluación dialógica para la formación de personas en el contexto de la diversidad social y cultural. Los principales resultados muestran la urgencia de sistematizar la comunicación dialógica como una opción didáctica en los procesos de evaluación escolar en el contexto de la diversidad social y cultural. La evaluación en el sistema educativo escolar ha estado históricamente caracterizada por su visión técnica y tradicional de corte euro-occidental. La pedagogía decolonial surge como una respuesta a la imposición de un sistema de pensamiento basado en la lógica del colonialismo occidental. A lo largo de la historia, las potencias europeas han impuesto su cultura, su idioma y su visión del mundo, silenciando a los pueblos colonizados y despojándolos de sus propias formas de conocimiento. Frente a esta realidad, diversos pensadores han cuestionado la supuesta superioridad de la civilización occidental y han propuesto caminos para la liberación. Aimé Césaire, Frantz Fanon y Paulo Freire, desde sus propias experiencias y contextos, han desarrollado ideas que buscan romper con la dominación colonial y fomentar una educación que dignifique a los oprimidos. Aimé Césaire plantea que el colonialismo no civilizó a los pueblos dominados, sino que los sometió y despojó de su identidad. En su obra Discurso sobre el colonialismo, critica la hipocresía de Europa, que justificó sus actos de dominación con el discurso del progreso mientras destruía culturas enteras. Para él, la pedagogía decolonial debe centrarse en recuperar la dignidad y la historia de los pueblos oprimidos, permitiéndoles reconstruir sus propias narrativas sin la intervención de Occidente. Su propuesta no solo es una denuncia, sino también un llamado a la resistencia cultural y a la construcción de un futuro basado en la autodeterminación.
Por su parte, Frantz Fanon profundiza en los efectos del colonialismo sobre la mente de los oprimidos. En Los Condenados de la Tierra, señala que la colonización no solo impone una estructura de explotación, sino que también destruye la identidad del colonizado, generándole un sentimiento de inferioridad. Para él, la descolonización es un proceso que no puede ser pasivo, pues implica la ruptura total con el sistema colonial y sus valores. La pedagogía decolonial, según Fanon, debe ayudar a los pueblos a deshacerse de la mentalidad de sumisión y fomentar una conciencia revolucionaria que los lleve a actuar para transformar su realidad. Paulo Freire, a diferencia de Césaire y Fanon, centra su propuesta en la educación como el camino principal hacia la liberación. En Pedagogía del oprimido, critica el modelo tradicional de enseñanza, que ve al estudiante como un receptor pasivo de conocimientos impuestos por el sistema. En su lugar, propone una educación dialógica en la que los oprimidos participen activamente en la construcción del conocimiento y tomen conciencia de su realidad. Para Freire, la pedagogía decolonial debe ser un proceso de reflexión y acción, en el que las personas no solo aprendan sobre su opresión, sino que también encuentren caminos para superarla. Aunque cada autor tiene su propio enfoque, los tres coinciden en la idea de que la educación debe ser un proceso de liberación. Césaire denuncia la brutalidad del colonialismo y destaca la importancia de recuperar la identidad cultural. Fanon profundiza en los efectos psicológicos de la colonización y plantea que la descolonización es un proceso de transformación profunda de la conciencia. Freire, desde una perspectiva pedagógica, propone un modelo educativo que empodere a los oprimidos y los ayude a recuperar su voz. En conjunto, sus ideas nos invitan a repensar la educación como un acto de resistencia y a construir espacios donde los saberes de los pueblos colonizados sean reconocidos y valorados. Otros ejemplos de la pedagogía decolonial. Marcela Lagarde, feminista y educadora mexicana, desarrolló una pedagogía feminista en el contexto de México durante las décadas de 1970 y 1980. Su enfoque buscaba empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género a través de la educación, visibilizando las desigualdades y cuestionando los roles tradicionales impuestos por la sociedad. El trabajo de Lagarde ha sido fundamental en la educación feminista y la pedagogía crítica, influyendo tanto en México como a nivel internacional. Sus ideas han contribuido a la transformación de los espacios educativos, promoviendo el pensamiento crítico y el análisis de las estructuras de poder desde una perspectiva de género. Por su parte, Gustavo Gutiérrez, teólogo y educador peruano, desarrolló la idea de la educación popular en el contexto de Perú durante las décadas de 1960 y 1970. Su enfoque buscaba empoderar a las comunidades marginadas mediante la educación, promoviendo la justicia social y la toma de conciencia sobre las desigualdades estructurales. La educación popular propuesta por Gutiérrez no solo tenía un propósito pedagógico, sino también un fuerte compromiso con la transformación social. Su trabajo ha sido clave en América Latina, inspirando movimientos sociales y educativos que buscan una educación accesible, crítica y liberadora para los sectores más vulnerables. En el contexto de México durante las décadas de 1990 y 2000, el subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, desarrolló la pedagogía de la resistencia. Este enfoque educativo buscaba empoderar a las comunidades indígenas mediante el conocimiento, promoviendo la autonomía, la justicia social y la lucha contra la opresión. Su propuesta pedagógica no solo se centró en la enseñanza, sino en la construcción de un pensamiento crítico y colectivo que permitiera a los pueblos originarios defender su cultura, territorio y derechos. Su influencia ha sido clave en la educación popular y la pedagogía crítica, tanto en México como a nivel global, inspirando movimientos que luchan por la autodeterminación y la equidad.